Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología, con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Conducen Leonardo Pérez y Dayana Yitzi. Hola, ¿cómo están? Todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Datos Verdes, comenzando esta cuarta temporada y estamos muy contentos de volver a reencontrarnos. Sabemos que ha sido un pequeño break que nos hemos dado, pero el mundo no dio tregua y pasaron demasiadas cosas en este intertanto. Pero como siempre, estoy muy bien acompañado con la dueña del espacio, Dayana Yitzi. ¿Cómo estás? Leonardo, qué humilde, pero muy feliz de estar aquí nuevamente en esta nueva temporada de Datos Verdes. Y como tú bien dices, han pasado varias cosas. El mundo no se detiene y las cosas siguen girando. Y medio ambiente sigue estando ahora más que nunca en el ojo de la mirada de todos los que estamos de acuerdo con la protección medioambiental. Así que tenemos hartos temas que discutir. Así es. Para ponerlo en contexto, solamente comenzando esta cuarta temporada, Chile enfrenta múltiples conflictos ambientales simultáneos. Por un lado tenemos humedales urbanos intervenidos, hasta decisiones políticas que podrían redefinir la protección ambiental y todo lo que tiene que ver con medio ambiente. Es por eso que todos debemos preguntarnos, ¿estamos frente a casos aislados lo que está pasando en medio ambiente o estamos ante una crisis estructural ambiental en nuestro país? Leonardo, las opiniones son diversas al respecto de lo que está sucediendo, pero los expertos reafirman que esta salida, por ejemplo, de los 43 decretos, de manera tan violenta, se podría decir, como que una de la extracción de decretos más grande que ha pasado en los últimos años en los cambios de gobierno. Entonces no es antojadizo. O sea, ahí la pregunta entra y los expertos lo plantean. ¿Esto es realmente un problema técnico o esto es una persecución ideológica respecto al medio ambiente? La duda queda planteada respecto a lo que está sucediendo, así que se nos viene difícil. Han sido meses convulsionados, no solamente con lo que tiene que ver en nuestro país, sino a nivel global. Sabemos que lamentablemente la protección del medio ambiente ha tenido ciertos vuelcos, ¿no? Si miramos, por ejemplo, el norte de nuestro continente, en Estados Unidos específicamente, Donald Trump ha impulsado una serie de beneficios fiscales a empresas que quieran trabajar de nuevo con el carbón, algo que en Estados Unidos ya se está dando por terminado y dándole mucho hincapié a lo que tiene que ver con energías renovables. Por tanto, esta reindustrialización de metales pesados está no solamente por una crisis mundial que estamos viviendo hoy día con respecto al petróleo, sino que es una política pública que ciertos sectores políticos están reivindicando. Así es, Leonardo, como tú dices, pareciera que estuviéramos volviendo a una estructura del pasado, a esa economía lineal, a esa economía de recursos no renovables, etcétera. Cuando veníamos hacia un camino hacia lo que venía siendo el progresismo, venía tomando harta fuerza en un minuto, pero tú sabes más que nadie en que las vueltas de la geopolítica son cíclicas de alguna manera, entonces vamos entrando en ese círculo infinito. Pero sí, eso es uno de los puntos sumamente graves. También en Argentina, la desprotección de los glaciares. Estamos más que seguros que los próximos conflictos geopolíticos van a ser por los recursos naturales, por el agua, por estos bienes que hoy en día parecieran que se le estuviera restando algún valor. Claro, es una cosa lamentable lo que se está viviendo en algunas latitudes. Nosotros no podemos dejar de mirar lo que está pasando acá. Tenemos una noticia en desarrollo, como les gusta decir a los periodistas, que tiene que ver justamente con humedales. Y eso tiene que ver con los permisos de edificación en zonas de humedal. Ahí hay un tema que en la temporada pasada lo intentamos entender, tuvimos aquí algunos muchachos que defendían el espacio urbano protegido, etcétera, pero al final quedamos como fue un reinicio
Y no solamente hablamos de un cambio de gobierno, sino que también estamos hablando de un cambio de mentalidad en regiones con respecto a cómo se deben cuidar ciertos ecosistemas. Y no solo en regiones, en la capital también, Leonardo, se están viendo cosas como los humedales que encontramos en Quilicura, en Concepción, que es una zona de grandes extensiones de humedales. Tenemos también el problema de que se están aprobando varios proyectos de edificación, de intervención urbana, de la creación de edificios en estos humedales, sin mencionar el humedal de Chimalfe, que ya se aprobó el proyecto de edificación en este humedal, y también el humedal de Paicaví, que vimos hace poco unas imágenes grotescas donde vemos una máquina en el corazón del humedal, interviniéndolo, destruyendo el corazón del humedal, y vemos aves y distintas especies que habitan estos sectores huyendo porque su ecosistema está siendo destruido. Entonces, lamentablemente tenemos una disyuntiva. Por ejemplo, lo que está sucediendo en el humedal de Paicaví, son edificaciones que son bajo el MIMBU para el tema de viviendas sociales. Entendemos que la expansión urbana y las viviendas sociales, y ahí entra la disyuntiva entre las personas que necesitan un hogar y la protección medioambiental. Pero yo quiero decir y quiero exponer que no son enemigas. O sea, la expansión urbana y la necesidad de hogares de esta familia, sí, son necesarias y debemos darle respuesta, y la gente y el Estado debe dar respuesta a la necesidad de vivienda de las personas, pero eso no significa que necesariamente tiene que ser en un lugar de protección ambiental y de cuidado tan crítico como es el humedal Paicaví. Es que ahí volvemos a chocar con esta eterna pelea del progreso y de la protección del medio ambiente, cómo se pueden llevar a cabo. Todo este tipo de detalles de repente a la gente bueno, con todos los problemas que la gente hoy día tiene, ¿no? Hoy día el tema de la benzina, impuestos, etcétera. La luz, que ahora también va a volver a subir, son temas que están afectando el bolsillo, y es lo que inmediatamente la gente responde. Indiferente del sector político que usted sea, usted tiene que entender que hay espacios que ya fueron protegidos y que hoy día curiosamente se están construyendo ahí encima. O sea, es como, a ver, pongámoslo así. Yo tengo un muy bonito jardín, y lo cuido, y sucede que de la nada el Estado llega y me instala 2 torres, un gigante, en el jardín, y ahí habitaban ecosistemas que no pueden ser reemplazados. Recordemos ese punto. Hay lugares que tienen ecosistemas únicos que no pueden ser reemplazados. No es, y ahí voy a caer en la caricatura, pero queda de cajón, ¿no? Algunas personas decían, tienen detenidos hospitales por unas arañas, bla, bla, bla. Y, perdón, no es solamente eso, ¿ya? No nos quedemos en la caricatura. Aquí nosotros nos venimos a comentar cosas que no tienen fundamentos ya comprobados. O sea, lo que estamos hablando de humedales son humedales que ya fueron certificados, que ya fueron protegidos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los municipios? Porque aquí vamos directo a los municipios. Ya, olvidémonos un poco de lo que son el Estado como el ejecutivo tradicional, sino que vamos directamente al terreno, y en este caso son los municipios. Lo que está pasando en Chimalfe es preocupante porque ¿cuál es el rol que tiene hoy día el municipio y la Contraloría con respecto a qué tan protegidos están los humedales urbanos? ¿Qué está fallando en la fiscalización o en la normativa que nos permite llegar a este punto donde la comunidad que vive ahí, no es que se oponga a viviendas sociales, porque de repente parece que ese fuera el foco, y no, se oponen a que les destruyan el ecosistema que también ellos, como parte del entorno, están cuidando? Así es, Leonardo, y ahí es cuando las cosas se empiezan a entrelazar. Tú bien lo mencionas, estas cosas y las problemáticas políticas y cómo se va generando. Siempre hay algo que a nosotros nos enseñaron desde ahí cuando nos estaban formando, son multidimensionales, ¿cierto? Yes. Entonces, existía un programa en el gobierno anterior sobre la creación de este registro de humedales que se estaba creando, etcétera, y uno de esos proyectos era lo que iba en los 43 decretos que se retiraron. Entonces, una de esas normativas menciona, por ejemplo, que los humedales que van a ser protegidos son los que van a estar en el Registro Nacional de Humedales. Curiosamente estaba dentro de cómo se iba a generar este registro, estaba dentro de estos 43 decretos. Entonces, si la ley menciona que los humedales que van a ser protegidos son los que están en el registro, resulta que hoy no está el registro. Entonces, si no tenemos el registro, tenemos una inconsistencia legal.
Porque ¿cómo protegemos estos humedales si no están en el registro nacional? Pero no está el registro nacional porque no existe el registro nacional todavía. Estaba siendo trabajado, pero aún no existe. Y curiosamente, se protegieron muchos humedales y en el registro aparecen menos de los humedales, y esta es una acusación no mía, sino una acusación de la gente que se dedica a la protección de humedales. Mencionaban que se desaparecieron bastantes humedales que estaban dentro del registro y del Catastro Nacional de Humedales. Entonces estamos en una problemática que viene de raíz. O sea, legalmente todavía no existe el registro, pero en el registro se están omitiendo, no sé, si antojadizamente o de manera no intencionada, el registro de varios humedales. ¿Por qué? Eso lo dejamos al criterio de cada uno. Pero de que no se están registrando todos los humedales que deberían ser registrados, no estaban. Y todavía no está el registro nacional. Entonces, ahí quedamos en una desprotección, en un limbo, en un intermedio que es difícil de generar. Totalmente. Ahí yo creo que hay un punto central que, ya que no es una prioridad tal vez para los municipios, el Ministerio de Medio Ambiente, no sé. Ahí yo no sé quién pone las prioridades, pero también es importante hacer un llamado a la academia. Porque la academia puede generar esos nexos. Las universidades tienen la facultad todavía de poder articularse y generar planes en conjunto, ya que tenemos a lo largo y ancho de nuestro país suficientes universidades para poder hacer un catastro de los humedales y generar el registro, finalmente presentar el registro. Sí existe el inicio del registro, sí, eso se comenzó a realizar y es un proceso que seguía en esto y que todavía no finalizaba y que estaba como en una última etapa. Hoy día todavía no está finalizado, pero el tema es que en este registro que se llevaba, curiosamente hay varios humedales que sí se habían catastrado que no están dentro del registro. Eso es lo que está pasando hoy día. Hoy día ese registro no está finalizado, no es que no haya partido, no está finalizado, se está generando, pero hay inconsistencias dentro del mismo. Bueno, hay un tema central en la discusión que vuelve a ser, ¿no?, el tema de la crisis habitacional, que es una crisis real, que también, y tal como dice Dayana, es multifactorial, tiene muchos factores que afectan al por qué Chile sigue enfrentando. Yo me acuerdo de no sé si te acuerdas de esa campaña que tenían la centro izquierda y la centro derecha, sobre todo la centro derecha en su minuto, que era llegar al 2010 sin campamento. Ya con problemas medianamente solucionados, cosa que no se pudo hacer, también porque, bueno, las crisis económicas vienen y van, y después, bueno, 2020 y después viene la pandemia, que tampoco ayuda mucho a que se termine este proceso. Pero la fragmentación de los hábitats hoy día es una cosa brutal, que todos los días nos estamos despertando con algún problemita que al principio uno puede decir, ya, es un caso aislado. Por eso planteaba esta duda, si son casos aislados o ya es algo de manual, ¿no? Lo que está pasando en Argentina, tú también lo decías, la ley de glaciares, o sea, Chile tiene una ley, afortunadamente, de glaciares para cuidar este espacio, porque se entiende que es algo esencial. O sea, la vida es agua, básicamente, y si no cuidas el agua, hay muy poco que hacer. Aparte, y ahí te doy el pase, Dayana, hay parte que un tema con los humedales. Sabemos que no se puede llegar y construir en esos espacios porque después nos vamos a llevar la sorpresa, o que si hacen 3 torres se pueden caer. Ya lo hemos visto, esto no es nuevo tampoco. Sí, la construcción de humedales parte por un relleno de los mismos, el cual, si no está bien gestionado y realizado, va a generar que a largo plazo estas torres se hundan. Entonces estamos en esa situación, y por otro lado también se está aprobando proyectos de construcción en dunas. Sí, así es. Entonces, y en quebradas, en bosques de quebradas de sectores costeros. Entonces, pareciera ser que estamos en un proceso que se llegó como con una retroexcavadora medioambiental, le podríamos decir de alguna manera, donde vamos y sacamos 43 decretos que buscan la protección medioambiental en distintos niveles. Y por otro lado, respecto a medio ambiente, parece que la última agenda del Ministerio de Medio Ambiente viene en la aprobación de distintos proyectos que venían como parados por problemas y inconsistencias medioambientales. Y resulta que se están aprobando, y
Y hay comunidades que vienen hace mucho tiempo peleando por la protección de su ecosistema, y resulta que parece que este monstruo no se fuera. Es como una pesadilla interminable para las comunidades, sin más mencionar Dominga, que es como, parecía, ¿cuántos años llevan en la discusión de Dominga? Bastantes años. Muchos años. Y la comunidad dando la pelea muchos años por frenar el proyecto, y parece que los años pasan. Y resulta que pasa un gobierno, se detiene, pasa el otro y volvemos al peligro. Entonces un estrés en las comunidades bastante fuerte, y también en las comunidades que están en entorno al humedal de Paikaví, donde, como tú bien mencionabas, no es que se opongan a la creación de viviendas sociales. Lo que pasa es que ellos entienden que el ecosistema que habita dentro del humedal de Paikaví es único. Entonces también lo que está pasando en la construcción de las dunas, o sea, el año pasado nosotros fuimos testigos de cómo edificios de lujo se vieron en un socavón. Entonces, claro, es súper lindo tener un edificio a la orilla del mar, porque en realidad, y por otro lado, tampoco son viviendas de necesidad. Son muchas viviendas de lujo, viviendas que son para vacacionar, etcétera, su segunda vivienda. Entonces estamos destruyendo un ecosistema por tener, ¿qué? Una vista más bonita. Entonces pareciese que no es compatible. No es compatible, y es una depredación de los ecosistemas muy fuerte, muy violenta. Totalmente. Una de las noticias también que marca la pauta esta semana tiene que ver con el error municipal que abre la puerta a una millonaria multa por la construcción de un centro comercial en el humedal Vasco da Gama en Hualpén. Sabemos que la región del Biobío es una de las regiones que está enfrentando más problemas con respecto a los humedales, también porque tiene varios humedales. La temporada pasada pudimos conversar con mucha gente que es de la región y ver también in situ cómo ha sido este proceso. Como les decía, esta iniciativa que busca intervenir el 35 al 50% del ecosistema, obviamente ha generado un fuerte rechazo por su impacto ambiental. Este conflicto es directamente un error, según señalan los vecinos de Hualpén, de la Dirección de Obras Municipales. Así que ahí hay un llamado, insisto, hay un llamado directo hacia el municipio a que este tipo de acciones sean corregidas a tiempo. Nosotros entendemos que toda la gente que está esperando una vivienda social tiene también pero aquí no estamos hablando de vivienda social, estamos hablando de un permiso para un mall, básicamente. Entonces, ahí, no sé, entran a jugar otros factores. La fiscalización es algo importante. Sabemos que existe un consejo municipal, por tanto, también el llamado es a que las autoridades recojan el guante, hagan también su trabajo. No solamente es ir y cortar cintas, sino que también es estar ahí fiscalizando para que este tipo de cosas no lleguen a escalar en este tipo de procesos, como multas millonarias por permisos que no se otorgan, generando tensión entre la comunidad, que hoy día lamentablemente tiene otras problemáticas también súper importantes. Dicho eso, estamos en pie de ir a nuestra primera pausa musical en la cuarta temporada de Datos Verdes, que comenzó el día de hoy. Así que vamos a ella y volvemos. Y ya estamos de regreso en Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Muy bien, estamos de vuelta en el segundo bloque de Datos Verdes y seguimos conversando con respecto a estos 43 decretos que fueron retirados. Obviamente hubo un par que fueron reingresados. Ahora, ¿por qué fueron reingresados? Porque se entiende que son corregidos o ajustados a lo que estima el Ejecutivo sean importantes para volver o que salgan. Por ejemplo, si no me equivoco, el de Pingüino de Humboldt y Reineta de Darwin fueron reintegrados. Sí, también el del plan de descontaminación del lago Villarrica. Son los tres que se han reintegrado en el último periodo, pero hay uno que es clave y refiere a la ley de la creación del SBAP, que es de los servicios de biodiversidad y áreas protegidas, incluyendo las normas de funcionamiento y los comités científicos que le van a componer. Este decreto en específico es uno de los más complejos y de hecho ya se estaba estructurando, y esto viene como a normar y a cómo va a ser internamente su normativa y cómo se va a gestionar. Y también dentro de este gobierno entró
pidiendo la salida de Aarón Cavieres, que fue el director recién instalado del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas del SBAP, una institución recién creada, que está recién partiendo, y lo primero que hice es desmantelar la institucionalidad y estos representantes. Y también pide la salida de Marie-Claude Plumer, que es la directora de Superintendencia de Medio Ambiente del SMA. Mira, sí, es bien preocupante eso. Obviamente ya nombraron a personas que van a tomar esos cargos, claro, pero sí, también es bueno aclarar el punto. Que estos decretos fueran retirados no significa que se eliminaron, significa que quedan en pausa para su evaluación, su ajuste a el plan que nos plantea el actual gobierno. Por tanto, no es que todo quedó en nada, sino que se vuelven seguramente van a haber mesas de trabajo, vamos a volver como a reinterpretar lo que ya se estaba haciendo. Ahora, ¿por qué es importante? Porque aquí venían dentro de estos decretos que son los que menos se hablan, ¿no? Porque claramente lo que llama mucho más la atención son, no sé, el pingüino de Humboldt, la renta de Darwin, que son especies protegidas o que son especies que están en peligro. Pero también es la creación de parques nacionales y reservas y las normativas ambientales con respecto a las cuencas de nuestro país, que es una pelea que se ha dado durante más de una década que tiene que ver con cómo se están utilizando los recursos hídricos. Ya esta semana en el Congreso Nacional hubo una pelea bastante fuerte con respecto en una de las comisiones, con respecto a que un diputado planteaba que todos los que tenían derechos de agua eran casi ricos y votaban plata, versus la realidad que sabemos que no es así. Sabemos que muchas personas que forman parte de comités de agua no tienen acceso al recurso. O sea, es cosa de salir 40 minutos de Santiago hacia la costa y hay comunidades enteras sin recurso hídrico. Así es, Leonardo, el tema del agua potable rural es un tema bastante fuerte porque el recurso, tú bien y eso lo sabes por los estudios que ya he realizado, no necesariamente tiene como principal objetivo el consumo humano y tampoco la conservación de los ecosistemas. Entonces, estamos en un sistema que ha demostrado, y esto no lo decimos nosotros, sino que hay pruebas de estudios científicos que se han llevado a cabo y han analizado la tendencia de cómo se ha desempeñado la administración y la gestión interna y hacia dónde apunta, y apunta hacia el mercantilismo. O sea, hacia el extractivismo, hacia la minería, hacia las forestales y la gran industria agrícola, porque tampoco es la pequeña industria agrícola, la gran industria agrícola. Entonces, queda más que claro que, como tú dices, si bien hay comunidades que tienen derecho a aprovechamiento para poder extraer y potabilizar agua, esas comunidades necesariamente a veces no tienen acceso al recurso. ¿Por qué? Esta ilógica cosa. Porque, por ejemplo, el robo o como la salida de agua ilegal, cuando te ponen una manguera, por ejemplo, dentro de la cuenca, no se considera un delito, sino que se considera una falta. Entonces, partiendo de ahí, cuando hay una sobreexplotación de algunas cuencas, algunas comunidades se han quedado con los pozos secos y han determinado y se han dado cuenta específicamente de dónde viene esta apropiación ilícita de este recurso natural, pero resulta que el recurso que tiene la institucionalidad es simplemente una multa que nos frena derechamente esta usurpación del agua. Totalmente. Hay ahí un punto. Oye, para ser justo también, una de las cosas que se volvieron a ingresar como normativa tiene que ver con algunos lugares que estaban en plan de descontaminación, que obviamente es importante. Ahora, recursos que seguramente van a volver a ser revisados, seguramente el plan de descontaminación por clorofila, el reglamento para el registro público de sanciones, con respecto a temas de medio ambiente, la actualización de la estrategia climática a largo plazo, que es el plan de adaptación al cambio climático, que es una de las cosas que se vienen conversando. Las metas, obviamente, de recolección y valorización de pilas. Son varios reglamentos chiquititos que pasan colados, ¿no? Que son esenciales también para la ley REP y para otro tipo de efectos que de repente uno dice no era tan necesario tal vez. Yo sé que cada vez que ingresa un nuevo gobierno se hacen revisión. De hecho, el gobierno que pasó también sacó 13 claro,
Pero no sé cuántos decretos ambientales podemos seguir retirando y analizando o reanalizando cuando estamos en una crisis importante a nivel medioambiental. No solo nosotros, ojo, si uno mira los países que están cerca de nosotros, están en problemáticas y en pañales muchas veces con respecto a las normativas de cuidado. Ahora, no sé, a mí me pasa que, por ejemplo, cuando hablamos, no sé, de la normativa para la emisión de fundiciones de cobre o de arsénico, suena un poco engorroso cuando te la sacan, porque es como, estamos avanzando hacia que las empresas que producen este tipo de artículos protejan a la comunidad que se ve afectada por el trabajo industrial. Y por otro lado dicen, queremos que la gente viva mejor. Entonces es como raro, no sé, sí, me genera una disyuntiva muy extraña. Bueno, en CIPER salió una columna de opinión de ahí unas abogadas que hicieron expertas en medio ambiente y hacen un hincapié que a mí me hace bastante ruido, que en realidad es un retiro indiferenciado que no solo desconcierta, sino que también arriesga y reinstala la idea equivocada de que el ambiente debe mirarse ante todo como una carga sospechosa para la inversión y el crecimiento del país. Entonces, deja un relato y un sabor de boca que es como que el medio ambiente o cuidar el medio ambiente no se atrasa, no genera mayores costos y genera una problemática para la toma de decisiones. Cosas que no es así necesariamente y de hecho hacia los avances que íbamos viendo que la tecnología en acompañamiento con el medio ambiente se estaban haciendo bastantes avances, o sea, se estaba abriendo todo un mundo nuevo de la inversión, todo un mundo nuevo para la comercialización o para la generación de distintos productos, industrias nuevas que están naciendo a través del tema del medio ambiente, sin más allá a través de la ley REP, cómo están creciendo estas nuevas empresas que tienen que ver con el reciclaje. O sea, no es algo contrapuesto. El crecimiento económico, el crecimiento tecnológico, social, político de un país no se ve en ningún caso dificultado por la protección medioambiental. Ese es un relato que totalmente va en contra de lo que va demostrando el desarrollo científico, político y la gente que se dedica a este tipo de problemática. Entonces es como irse por el camino del simplismo, o sea, ni siquiera vamos a poner a trabajar nuestra mente en la innovación. La innovación dentro de un Estado es súper importante porque nos puede llevar a menores costos, teniendo mejores resultados, dándole valor público a las determinaciones y a lograr una mejor gobernanza. Entonces, no son cosas contrapuestas y sí, cuando se retiran este tipo de decretos de manera antojadiza y todos en una masa gigante, o sea, sin discriminación, sin decir, a ver, de qué se trata esto, de qué se trata esto otro, instala una versión donde el medio ambiente pareciese el enemigo que hay que atacar, o este enemigo medio ficticio, que es bastante complicado por lo que tú dices en un punto cuando mencionaba, todos estos decretos, algunos no son decretos que se aprobaron solo en el último tramo del gobierno anterior. Son estudios que se han llevado con mesas de trabajo, con comunidades, y no solamente con las comunidades, sino con los distintos actores de interés que están dentro. Son conversaciones largas que se han llevado a cabo para llegar a un documento final. Entonces, no es solamente el retirar cosas. Hay trabajo, hay dinero, hay inversión, hay estudios científicos que se tuvieron que pagar con fondos públicos para poder llegar a un documento concreto para presentar. Sí podemos hacer un mea culpa y sí el gobierno anterior decía hacer un mea culpa porque hubieron muchos de estos decretos que estuvieron listos para ser presentados hace bastantes meses y fueron presentados en el último periodo. Y eso sí es algo que debería cuestionarse el gobierno anterior porque es trabajo que durmió quizás 6, 7, 8 meses en el escritorio de un burócrata. Totalmente. Nosotros lo comentamos, ¿no? Antes de terminar nuestra tercera temporada, con respecto a los desafíos que quedaron pendientes en el gobierno de Gabriel Boric con respecto al medio ambiente, que no fueron pocas cosas, normativas que tienen que ver con tema hídrico, etcétera. Hay muchas cosas que se comprometieron a hacer y no lo hicieron, y es verdad. También uno debe ser justo y honesto y decir, efectivamente, parte de estos decretos se ingresan a última hora. Así es. Por tanto,
nosotros ya lo habíamos conversado, creo que en la segunda temporada ya habíamos hablado de temas que tienen que ver con el cuidado del tema de la producción del cobre, del arsénico, de cómo puede sus desechos afectar a las comunidades, producir efectos sobre la salud. O sea, estaban los estudios, yo entiendo que hay estudios que son de largo alcance, pero no los ingresas media hora antes que se te acabe el gobierno. O sea, también hay que, ahí las personas que estaban a cargo deben hacer un mea culpa y decir, efectivamente teníamos todo esto y no se hizo porque pucha no nos salía a cuenta. Hay también un tema, un gallito político que no deja de ser. Nosotros ya lo vimos el año pasado que fueron campañas que teníamos personas que decían una cosa, pero tú sabías que en el fondo no lo estaban haciendo. La política versus la evidencia científica puede dar para una temporada completa. Yo creo que lamentablemente, y insisto, nosotros a nivel general, a nivel de análisis político, siento que cada vez se habla menos de política, se habla más de prensa, de farándula. Parece sí. Creo que nuestra política es farándula hoy día. Hoy día sí, parece sí. Los problemas que está enfrentando el Chile real, no el santiaguino promedio, sino que el Así Chile es. en provincia, el Chile que tiene que hacer y hacer básicamente patria en territorios que son inconexos, está sufriendo las consecuencias de malas políticas públicas que se vienen arrastrando hace años, y uno pensaría que las normativas van a ir acorde a eso. El problema finalmente, ¿qué es? Y ahí dejo la pregunta de nuevo abierta. ¿Es un problema de falta de recursos para este tipo de que el Estado se ve sobrepasado en temas ambientales, o lisa y llanamente es voluntad política? Yo tengo mi opinión al respecto, otros tendrán otra, pero para mí siento que en política mucho es de voluntades, mucho es de voluntades, de querer ser o de querer hacer, y si va en concordancia con el proyecto político que tienen. O sea, partiendo de ahí, y lo que yo te decía anteriormente y lo que se decía en esta columna de CIPER, que en realidad se instala un discurso de enemigos, de contrapuestos que no existe con el medio ambiente. Medio ambiente es una oportunidad sumamente valiosa para el crecimiento económico del país, y eso lo podemos ver en cómo nosotros estábamos siendo, y así somos, pioneros en temas de energía renovable. Totalmente. Entonces, como pioneros en energía renovable, nosotros podemos exportar energía inclusive. En algún punto podríamos haber llegado hasta allá. Entonces podría haber sido el producto de algo que nos llevaría hacia un crecimiento económico y un desarrollo mayor. Pero cuando tú ves algo que es como si fuera, como te reitero, como algo contrapuesto a lo que ellos proponen, es difícil avanzar así. Porque medio ambiente no es un problema. El cuidarle el entorno y los ecosistemas no es un problema para crecer. Y eso es lo que se debe de entender. Y eso no tiene que ver con temas de colores políticos. Porque hay personas de diferentes colores, ya sea de derecha y de izquierda, que consideran que el medio ambiente es sumamente importante su protección. Y un desarrollo que vaya en concordancia y que sea sustentable. No, y no solamente eso, sino que hay muchas personas de lado y lado que entienden que el cuidar el medio ambiente también es una oportunidad para hacer crecer la economía. Así es. Insisto en lo que hemos insistido durante 2 temporadas anteriores. Todos los estudios internacionales demuestran que donde mayor crecimiento económico se puede obtener es a través de un turismo sustentable, de mejorar un país como el nuestro, que gana 7, 9 premios sobre el turismo, necesita invertir o reinvertir a nivel económico en turismo, en cuidado de la preservación de nuestros entornos. Para eso es muy interesante este tema. Yo creo que podríamos seguir horas y horas, pero obviamente el tiempo se nos consume y estamos ya tocando el pie de nuestra segunda pausa musical. Vamos a ir rápidamente allá y volvemos a la 4ª temporada de Datos Verdes. Y ya estamos de regreso en Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Muy bien, estamos de vuelta en el último bloque del primer capítulo de la 4ª temporada de Datos Verdes. Ya hemos conversado un poco de todo lo que se viene, ¿no? Pero
pero hay que ser justo también con que la Universidad de Chile esta semana publicó su nueva versión de Informe País. Así es. Y dentro de sus principales conclusiones advierte que las problemáticas ambientales han superado la capacidad de respuesta del Estado. Eso es algo a tener en cuenta. Es algo a tener en cuenta, pero la gente que no sabe o no ha tenido esta noticia en años anteriores, es algo que se ha venido repitiendo. O sea, hay que ser transparente en que esto no tiene que ver precisamente con este gobierno, con este proyecto de gobierno necesariamente, sino que tiene que ver con las políticas de Estado que han sido llevadas durante los años, que al fin y al cabo han llevado que año tras año, como diríamos, la moto nos pilla antes. Claro. Resulta que o nos consumimos los recursos del año antes de que termine el año, o no tenemos las respuestas necesarias para darle protección al ecosistema para que sean sustentables en el tiempo, o sea, puedan permanecer, podamos extraer, pero a la vez pueda tener esta capacidad de recuperación. Como tú bien mencionas, la Universidad de Chile saca este estudio que no es algo nuevo, es algo que vienen llevando y sacando hace bastantes años y nos viene dando nuevamente la misma respuesta, y creo que nosotros ya llevamos más de 5 o 10 años donde nos vamos dando cuenta. Primero tenemos el problema de la mega sequía, o sea, todavía estamos en ese punto. Así es. El estrés hídrico que tiene nuestro país es tremendo. Y eso lo venimos arrastrando de años, y eso no tiene que ver con quién salió hoy, quién salió mañana. Por otro lado, tenemos el tema de cómo estamos protegiendo nuestro entorno y conservando nuestras fuentes y nuestras cuencas de agua, donde nosotros tenemos un modelo mercantil del aprovechamiento de aguas. Y eso es real. O sea, cualquiera de ustedes, si dudan de mi palabra, los invito a revisar los distintos estudios que tiene esto, y algo que es así. O sea, el extractivismo es salvaje para el agua de Chile. Y por otro lado, nosotros tenemos las 7 características que nos hacen más vulnerables al cambio climático. O sea, tenemos la receta perfecta para que las cosas nos salgan de la mejor manera. Así que tenemos temas bastante complicados, y también con lo que mencionamos con el cambio legislativo que ha llevado a protestas tremendamente grandes en el lado argentino respecto a la desprotección de los glaciares. Eso también nos afecta, porque nosotros compartimos cordillera. Claro. Y compartimos algunos glaciares. Entonces, si se empieza a generar una extracción, porque esto está pensado para generar extracción minera, porque eso es lo que se busca con la desprotección, la explotación de esos territorios. Eso no porque las fronteras son políticas, no claro, son geográficamente reales. No, y también seamos súper honestos, ahí nosotros todavía tenemos a nivel político un problema fronterizo en el sur de Chile con Argentina, que todavía no está bien delimitado en algunas zonas. Por tanto, ese conflicto puede volver a erosionar en cualquier momento. Lamentablemente, las comunicaciones políticas, geopolíticas y las declaraciones de autoridades tienen que ser tomadas con la seriedad de lo que son. Entonces, cada opinión de los representantes que nosotros tenemos es valiosa. ¿Es valiosa por qué? Porque puede generar un impacto geopolítico real. Así es. Entonces, cuando un representante de un país da su opinión o genera una declaración sobre otro, está haciendo una declaración que para cómo funciona la geopolítica es como papel en sangre, no sé cómo decirlo. Es algo que representa una visión país. No, cuando tú eres un representante de un país, tú ya no das una opinión desde lo que yo creo. Claro. Es tu opinión oficial del país, sí, la postura oficial. Y bueno, este informe finalmente vuelve a remarcar 2 cosas trascendentales. La primera es que Chile a nivel, no está dando el ancho, a nivel político en general, el espectro, para responder a las necesidades ambientales, en todo su espectro también. Pero también que el modelo exige, el modelo de desarrollo país necesita unas transformaciones súper profundas para poder dar el ancho. Ahí ya, y según el mismo estudio, como una de las conclusiones, menciona que hay fallas en las actuaciones políticas dentro de las políticas públicas, o sea, cómo se están generando nuestras políticas públicas, donde está el fallo. Ahí hay que ponerle más ojo. Yo creo que ahí todos tenemos también una responsabilidad como ciudadanos de mantenernos informados, no solamente y sobre todo hoy día, en la época que uno lee el titular nomás, hay que hacer la bajada, hay que leer un poquito más. Así es. Porque este tipo de informes viene a demostrar que todavía tenemos mucho que seguir avanzando, por más que
insisto, indiferente del gobierno de turno, se puede seguir trabajando desde todas las aristas. Esto ya no tiene que ver con izquierdas y derechas, esto no tiene que ver con si te gusta más o menos el gobierno que está actualmente, tiene que ver con que hay decisiones políticas que deben ser tomadas como desafíos ambientales urgentes, que si no nos van a golpear este año, nos golpearán el próximo, si no nos pegaron el año pasado, puede que este sí. Y después todos vamos a salir en la foto diciendo, pucha, ¿por qué no se hizo antes? Se pueden hacer las cosas antes, están ahí los centros de estudio abiertos, la información está, por tanto la invitación a todas las personas que forman parte de la comunidad de Datos Verdes que se sigan informando con respecto a lo que se está haciendo. Si tú puedes ser un agente de cambio en tu comunidad, adelante, porque todas las voces son importantes en momentos que la crisis medioambiental avanza a pasos agigantados y nosotros esta semana tuvimos esta reunión en la CEPAL con respecto a qué se está haciendo a nivel latinoamericano con respecto al medio ambiente. Hay países que están empezando a dar bastantes respuestas, pero sabemos que así como cada región de Chile es un mundo, también pasa con los países. Así es, Leonardo, así es. Creo que la problemática medioambiental en este punto, como tú bien lo mencionas, nos exige estar nunca más atento que nunca. Estoy ahí. Más atento que nunca. Más atento que nunca, se me enredó toda la lengua ahí, mira. Estamos comenzando, sí, muy temprano. Es lo que pasa, Leonardo, es que yo ayer me vacuné. Oh. Entonces tengo los 2 bracitos pinchados. Pasé con fiebre la noche, no me resultó muy bien. No está bien ella, no está bien. No estoy bien yo hoy, así que, bueno, pero sí, seguimos alerta. Estos 2 meses que estuvimos ahí en pausa, pero atentos a lo que están siendo los cambios respecto a medio ambiente, nos traen muchas de estas noticias, y una de estas noticias también es respecto sobre lo que sucede en la zanja del norte de Chile, en el altiplano. Yo creo que, finalmente, y es lo que plantean algunos, ¿no? Expertos advierten que esta fragmentación del hábitat puede poner en riesgo el ecosistema. Entiendo la necesidad de hacer un punto político con respecto a el tema fronterizo. Eso es algo que el actual gobierno venía hace mucho rato planteando, pero yo insisto que a lo mejor no es la mejor forma. Tampoco, todos lo han dicho, no va a tener un efecto tan concreto. Ya de hecho tuvimos esta noticia de estos bolivianos que estaban utilizando. O sea, claro, ya nos robaron la máquina. Claro. Resulta que estaban más encima la robaron y estaban habilitando pasos ilegales. Claro. Entonces, al final y al cabo se ve bastante difícil, y por otro lado que no hay claridad respecto a los costos del proyecto y respecto al medio ambiente, como tú bien mencionas, la fragmentación del hábitat es terrible. Sí, esperemos que obviamente yo creo que todos vamos a seguir atentos a cómo sigue avanzando y cómo es la evaluación final también del mismo gobierno, del mismo ejecutivo, si esto tiene viabilidad finalmente o no. Dayana Kitsi, ya estamos muy cercanos al cierre del programa. Yo solamente me quiero quedar con una reflexión. Hoy día no hablamos solo de un conflicto, sino de una señal de alerta que se repite a lo largo de nuestro país. Desde el humedal del sur, pasando por el altiplano, hasta las decisiones tomadas a nivel central. Todo parece apuntar a lo mismo. La institucionalidad ambiental en nuestro país está bajo presión. Cuando los ecosistemas comienzan a fragmentarse, cuando las normas se congelan o retroceden y cuando el Estado reconoce que no está dando abasto, la pregunta ya no es si hay crisis o no hay crisis. La pregunta es qué tipo de crisis estamos enfrentando y estamos dispuestos a tolerar. Chile se ha visto durante años, no solamente ahora, como un referente en políticas públicas ambientales para toda la región. Pero hoy ese liderazgo sigue tensionado por decisiones políticas, urgencias económicas que las vivimos a diario y conflictos territoriales. Porque al final del día, proteger el medio ambiente no es solo proteger la naturaleza, también es proteger la calidad de vida, la seguridad hídrica y el futuro de nuestro país. Por tanto, es importante seguir hablando de estos temas y por eso estamos muy contentos de volver en esta 4ª temporada. Así es, Leonardo, que sabias tus palabras, y así a estar atento. Los conflictos, como siempre lo mencionamos, son multidimensionales, son distintas aristas que van confluyendo y nos llevan a una crisis medioambiental. Así que a estar atento, y esperemos que lo que nos espera para adelante sea hacia un camino donde todo pueda cohabitar de una manera respetuosa y podamos salir adelante de todos los conflictos que se vayan generando. Así es. Dayana Kitsi, ¿cómo nos pueden encontrar?
Nos pueden encontrar en @datosverdes en Instagram. También nos pueden ver y repetir los capítulos que hemos estado aquí en el programa con la radio de la Universidad Central en YouTube. También como Datos Verdes nos pueden encontrar en YouTube. Y también para que vayan a ver y si necesitan algo y apoyar a los emprendedores, a los ecoemprendedores, pueden ir en @redpymescircular. Dayana Guitzi, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias a ti, Leonardo. Al profesor David y a Francisco, que están en los controles, muchísimas gracias por abrirnos de nuevo las puertas de la radio de la Universidad Central para hacer todos juntos Datos Verdes. Nos despedimos con música, que estén todos muy bien. Hasta la próxima. Radio U Central presentó Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Hasta el próximo capítulo.